Estamos con Francesco Tucci, él es internacionalista. Vamos a conversar con él acerca de la última alianza AUKUS, y voy a decir sus nombres: Australia y Reino Unido y Estados Unidos, por el orden en el que le han puesto a esta alianza. Es una alianza militar, y aunque no lo han dicho expresamente, es frente a China, ¿no? A la presencia de China. Entonces, nada, Francesco, muchísimas gracias por recibirnos de manera virtual en tu hogar. Muchas gracias por la entrevista. ¿Podrías hacernos un breve resumen acerca de este pacto? Bueno, es un pacto muy importante de cooperación, no solo militar. Se trata en general de cooperación omnidireccional. Pero ojo, porque efectivamente existe una finalidad implícita. Desde el comienzo de la presidencia en la República Popular China de Xi Jinping, China asumió una postura mucho más asertiva en ámbito internacional, retando a Estados Unidos con una serie de iniciativas. No solo OBOR, ¿no? One Belt One Road, la nueva ruta de la seda, que tiene dos rutas, una terrestre y una marítima, que va conectando Asia con Europa a través también de África. Y se ha prolongado esta iniciativa, incluyendo el continente americano y principalmente los países latinoamericanos. Entonces, tenemos una iniciativa de infraestructuras, una iniciativa también militar como el collar de perlas, es decir, una serie de bases que China poco a poco ha ido construyendo, bases esencialmente navales para expulsar del propio ámbito de competencia Estados Unidos. Si vamos a ver la extensión de este collar de perlas, esta serie de bases militares que se encuentran principalmente en la costa asiática, no solo de China, llega hasta África. En Djibouti hay una base de China. Solo en el área de Oriente Medio vamos a encontrar bases norteamericanas que están en el Golfo Pérsico. Entonces, adentro del collar. Pero en general, todas las bases norteamericanas están afuera de este espacio. Entonces, China, desde hace años, con la iniciativa OBOR, que ha sido incipiente en el año 2013 como proyecto, pero ahora está tomando forma. Hay que considerar también Afganistán, cómo ahora China quiere negociar y financiar al Emirato de Afganistán, los talibanes. Entonces, la iniciativa OBOR, collar de perlas, las reivindicaciones territoriales chinas que cobran mayor fuerza hacia no solo Taiwán, sino una serie de islas que se encuentran en el mar chino meridional, la construcción de islas artificiales en este mar. Todo esto se ve claramente como un desafío a la libre navegación, principalmente en el mar chino meridional. Entonces, parece que China esté construyendo, esté articulando una zona de interdicción para evitar a la flota de Estados Unidos de ingresar ahí. En este contexto, tenemos que considerar este acuerdo y este tipo de cooperación. ¿Por qué? ¿Qué se ha dicho en el ámbito de esta cooperación? Que se van a brindar submarinos nucleares a Australia. Disculpa. Australia entonces será uno de los pocos países a poseer submarinos con propulsión nuclear sin tener tecnología nuclear. Esto también es un dato relevante porque ¿cuáles son los países que tienen submarinos de este tipo? Si vamos a ver, Estados Unidos, Federación de Rusia, Reino Unido, Francia, China. Stop. Ahora va a ingresar en este club selecto también Australia. Entonces, China, ¿cómo ve este tipo de alianza? La ve en clave ofensiva, claramente. Y ya se ha quejado de esta transferencia, es decir, que Australia tendrá este tipo de submarinos pronto. La ve como una amenaza a su proyecto de crear un área de interdicción, un área muy extensa, prácticamente el mar chino meridional. Claro. Ojo, está proyectando su capacidad ofensiva mucho más allá de sus costas. Y eso preocupa a Estados Unidos. Entonces, esta alianza y los acuerdos relacionados
se ven como un intento de Estados Unidos de liderar una serie de iniciativas para limitar esta estrategia china, que está marchando muy bien desde hace años. Honestamente, yo dudo que se pueda contrarrestar la estrategia china. Ya ha avanzado muchísimo. Ahora es muy difícil parar por completo la construcción de islas artificiales. Por ejemplo, ¿cuál es un grave problema relacionado a las islas artificiales? Son bases militares de la Claro, Fuerza Aérea y bases navales. Permiten crear áreas de interdicción. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Con la construcción de estas islas artificiales, supuestamente se reconoce también mar territorial. Después, la zona económica exclusiva, toda una serie de derechos que se proyectan en el mar. Y eso genera tensiones con los vecinos de China, claramente. Es una estrategia que China está llevando adelante desde hace años. Estados Unidos ahora despertó prácticamente, quiere contrarrestar, no solo desde el punto de vista comercial, porque como sabemos, desde el año 2018 tenemos una guerra comercial entre las dos potencias. Y con el cambio de mando, ahora sí, no está Donald Trump, está Biden, no ha cambiado mucho, no ha cambiado mucho, para claro, nada. y Biden también ha dicho de que también va a ser una afrenta contra China, ¿no? No, no, Así no ha es. cambiado el discurso mucho. No ha cambiado el discurso, porque el discurso es parar el ascenso chino. Ujú. El problema es cómo hacerlo, porque eso es mi juicio, claramente mi apreciación personal. Yo creo que Estados Unidos se despertó muy tarde. Se permitió, por ejemplo, el ingreso de China en América Latina para acaparar recursos comenzando este siglo. Ya esto fue el error, se olvidó por completo Estados Unidos de América Latina desde prácticamente la mitad de los años 90 del siglo pasado. ¿Hasta cuándo? Hasta más o menos el 2017. Claro. Estados Unidos subestimó el ingreso poderoso de China en las economías latinoamericanas, sobre todo con relación a qué. Primos. Así es. Acapararse materias primas. ¿Cuál es el estado socio principal comercial de Perú? China. Después tenemos Estados Unidos. Y ojo que este discurso no se limita solo a Perú. En el caso de la mayoría de los países latinoamericanos, tienen como socio principal comercial China. Entonces, Estados Unidos se ha despertado con la administración Trump, dándose cuenta que tenemos un problema. De hecho, Donald Trump lanzó un programa, ¿no? América Crece, América Grow, con el intento de limitar este ingreso que ya pasó, ya fue. La idea ahora es que Estados Unidos quiere competir con China, por ejemplo, en el sector de infraestructuras y energía en América Latina, brindando ¿qué? Financiamientos. Ahora con Biden, este tipo de enfoque no ha cambiado. Biden quiere parar el ascenso chino y claramente las pretensiones internacionales de China. Damos un ejemplo. El 2 de agosto pasado entró en vigor una orden ejecutiva del mandatario actual, en base a la cual se prohíben inversiones estadounidenses en 59 firmas chinas. Incluso claramente el rival de siempre, desde los últimos años, Huawei, el rival de siempre. Y se van a golpear principalmente las empresas del sector telecomunicación, porque se trata de tecnología sensible, dual use, se dice en inglés, es decir, uso dual, civil-militar. Por esta razón, Estados Unidos está organizando una serie de iniciativas en base a una estrategia de limitar, contener, parece casi una nueva estrategia de la contención, ¿no? Que hemos tenido durante la Guerra Fría. Pero en este caso, el rival era la Unión Soviética, ahora es China. Entonces parece que se está haciendo un intento para contener este ascenso chino, pero yo, desde mi punto de vista, considero que es demasiado tarde. Demasiado tarde. Por ejemplo, damos otro dato relevante. Casi una docena de países de la Unión Europea ya firmaron un memorando con China
relacionado a Obor, a la nueva ruta de la seda. Entonces, sí, el bloque regional aliado de Estados Unidos, me refiero a la Unión Europea, ya no avanza como un monolito. Y hay una penetración, existe una penetración china en este sentido, es decir, unirse a la iniciativa One Belt, One Road. Entonces, la estrategia norteamericana tiene fallas. Claro. Eso es el problema. Y una de las cosas que ha mencionado usted, pero también lo ha mencionado el portavoz de China, Zhao Lijing, ha mencionado que este acuerdo de AUKUS, el que acaban de firmar entre Estados Unidos, Australia y Reino Unido, dijo que es para socavar la paz y que deberían dejar esta mentalidad de guerra fría. No es la primera vez que escucho guerra fría, o sea, aparte de Estados Unidos y la Unión Soviética, también se habló de una supuesta guerra fría comercial entre China y Estados Unidos en la época de Trump, y otra vez se ha vuelto a mencionar. De cierto modo nos estamos enfrentando a una nueva guerra fría, o al menos a los inicios de una nueva guerra fría en la que, aparte de una intromisión bélica, que de cierta manera lo estamos viendo como que no estamos atacando, pero nos estamos preparando por si acaso. No vaya a ser que se te ocurra apretar un botón, yo ya estoy preparado. Pero aparte de eso, también estamos frente a una guerra fría comercial. ¿Y cuáles serían los problemas para este lado del mundo si es Claro. que hubiera eso? Bueno, las características de la Guerra Fría tradicional, entre comillas, para entendernos, la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética tenían una serie de características específicas, como el enfrentamiento ideológico. Si vamos a considerar en la actualidad este enfrentamiento que tenemos, una confrontación comercial y hegemónica entre Estados Unidos y la República Popular China, no tenemos este elemento ideológico. Es más un tema de qué? Poder. Acumulación de poder en ámbito internacional. Porque si vamos a ver la República Popular China, aplica en este país el dicho socialismo con peculiaridades chinas. Es decir, tienen una economía que es híbrida, ya no aplica una economía socialista. No es un Estado socialista puro como fue la Unión Soviética. Entonces, paradójicamente, la conducta de muchos empresarios chinos es mucho más capitalista del capitalista occidental, ojo. Entonces, no tenemos un gran enfrentamiento ideológico, es decir, entre modelos rivales que compiten para ser el modelo dominante en el mundo. Eso no lo tenemos. ¿Qué tenemos? Tenemos el desafío chino. China quiere, sí o sí, el lugar en el sistema internacional que le compite, lo que quiere en base a su poder político, económico, militar. Tenemos que recordar también el siglo de la humillación que sufrió China, supuestamente. ¿A qué me refiero? A la última parte de existencia del imperio chino, que vino a contacto con las potencias coloniales europeas. Y fue humillado el imperio chino a través de tratados desiguales. ¿Por qué? Las potencias coloniales europeas, me refiero principalmente al Imperio Británico, de aquella época y claramente a Francia, tenían una capacidad militar que era abrumadora con respecto a China e impusieron condiciones que humillaron a la clase dirigente de aquella época. Por esta razón existe un revanchismo, una herida abierta. China, ahora que ya no es imperio, Mao Zedong ganó la guerra civil en 1949. Hubo un cambio brutal en la matriz del socialismo chino con la muerte de Mao y después de una lucha de poder de 2 años, el ascenso de Deng Xiaoping, el ala derechista, el revisionista Deng, en 1978. Y vamos a tener ahora que prácticamente, ojo, se ha generado este tipo de sentimiento y se ha quedado. Es decir, queremos el lugar que merecemos en el sistema internacional. Entonces, ya no se trata de una confrontación ideológica,
sino de qué poder, pues. Eso es un elemento que diferencia la Guerra Fría original de la que podríamos definir una nueva Guerra Fría. Falta este elemento. Después tenemos fuertes rivalidades que se han despertado ya desde los mandatos de Barack Obama. Tenemos que recordar la estrategia pivot to Asia, el pivot hacia Asia. Establecer casi una estrategia de contención para evitar el ascenso chino. Fracasó. ¿Por qué? Esta estrategia de Obama, que se ha desarrollado principalmente en el segundo mandato del presidente, preveía la elaboración, la firma y la ejecución de tratados comerciales con aliados asiáticos y aliados europeos para acorralar desde el punto de vista comercial China. Fracasó por completo. Fracasó. Fue un rotundo fracaso. China ha aprovechado de estos fracasos de Estados Unidos. Entonces, ahora, ¿cuál va a ser la consecuencia de este enfrentamiento? Podríamos definirlo con características propias, claramente. Una guerra fría 2.0 entre Estados Unidos y China, sin tener en cuenta, como he dicho, el tema ideológico, que no es tan fuerte en este enfrentamiento. Es más relevante el tema económico y lo militar. Esencialmente, la posición en el sistema internacional. Eso es el punto. Ser potencia no solo regional, sino eventualmente hegemónica y modificar el orden internacional. Eso es relevante hoy día. Teniendo en cuenta de lo que es el orden internacional, porque en muchos casos yo escucho abusar de este término. Se habla del nuevo orden internacional. Bueno, pero ¿qué es el orden internacional? Hay que tener mucho cuidado con las definiciones. ¿Ok? ¿Por qué? El orden internacional es el conjunto de normas y arreglos que conducen las relaciones internacionales y que permiten mantener el equilibrio en el sistema internacional. En la actualidad, no hemos tenido ningún cambio de orden internacional. El orden internacional es neoliberal y sigue siendo liderado por Estados Unidos, que es un hegemón en crisis. Y hay una potencia desafiante, que es China. Otra potencia desafiante que tiene menos capacidad es la Federación de Rusia, que también tiene una forma de revanchismo, porque quiere retomar el papel que tenía la Unión Soviética, solo que no tiene la fuerza económica para hacerlo y está bajo sanciones, por lo que ocurrió con la anexión de Crimea en el año 2014. Pero tenemos dos potencias retadoras. Una mucho más poderosa desde el punto de vista económico, porque las dos potencias económicas mundiales son Estados Unidos y China. Entonces, la rivalidad es muy fuerte. China ahora está alcanzando también un nivel de desarrollo militar que preocupa bastante. ¿Por qué? Porque en futuro, con toda la estrategia que hemos dicho, será mucho más fácil seguir con las reivindicaciones hacia Taiwán y eventualmente lograr el resultado sin disparar un cartucho. ¿Por qué? Disuasión. China también es una potencia nuclear como Estados Unidos. Entonces, regresando a tu pregunta muy importante sobre las consecuencias, por ejemplo, en América Latina de esta confrontación, tratándose de dos potencias nucleares con capacidad militar abrumadora, por ahora Estados Unidos tiene la ventaja. ¿Por qué? Porque tiene tecnología de punta y tiene también experiencia de combate por todos lados. Estados Unidos, si vamos a ver, desde la Primera Guerra Mundial hasta la fecha, siempre estuvo en guerras. Siempre, en operaciones militares. Siempre. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra de Corea, Vietnam. Después, ¿qué tenemos? Tenemos cooperaciones en operaciones de peacekeeping, por ejemplo. Siempre ahí voy a tener una experiencia militar. ¿Y después qué? Guerra del Golfo, Afganistán, Irak. Siempre Estados Unidos está metido en situaciones que un hegemón debe enfrentar, y la enfrenta también militarmente. Por eso, proyección de la fuerza. China no tiene esta tradición militar. Entonces, tiene una serie de problemas desde el punto de vista operacionales y de doctrina.
Hace pocos días yo leí un tuit relacionado a lo que ha declarado el presidente chino Xi Jinping con relación a las Fuerzas Armadas. Él ha dicho que las Fuerzas Armadas deben acelerar, ojo a lo que ha dicho, deben acelerar su propia actualización, también desde el punto de vista estratégico, porque deben estar listas. Preocupante esta afirmación del presidente, ¿no? Porque ¿qué se me está diciendo? Tenemos que colmar esta brecha, porque de esta manera la disuasión va a ser máxima, no solo porque China posee armas nucleares, como Estados Unidos, sino porque elabora doctrinas que permitan proyectar la fuerza. China también posee portaaviones, no un número como Estados Unidos, pero se está dotando de una fuerza de este tipo, ya tiene dos. Ojo, está elaborando doctrinas. Entonces, regresando a América Latina, ¿qué va pasando con esta confrontación? Claramente, se trata de dos potencias nucleares que difícilmente entre ellas llegarán a un conflicto abierto. Ah, la ley Pero de no, destrucción mutua, ¿no? correcto, la MAD, Mutual Assured Destruction, como durante la Guerra Fría, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Tú disparas armas nucleares, first strike, yo como me defiendo, retaliation. Te disparo yo también mis armas nucleares, nos aniquilamos mutuamente y destruimos al mundo. No se puede hacer. Qué gran, ¿eh? Pero ojo, porque la MAD, ese es el acrónimo de esta teoría, funcionaba porque había también el tratado ABM, Anti-Ballistic Missile, que no permitía a las dos potencias de construir un escudo, para entendernos, para interceptar misiles balísticos intercontinentales. Ahora Estados Unidos tiene un escudo que despliega en Europa. Cuidado este tema, que es peligroso. Es bastante peligroso y lo quiso Obama. Porque Claro, de esta manera hay una carrera armamentista para poder romper este escudo, evitar que un sistema de interceptación funcione. Y por esto, por ejemplo, tenemos una carrera armamentista que ha involucrado a la Federación de Rusia y también China. Están desarrollando tecnologías nucleares para perforar el escudo y superarlo. Por eso tenemos los misiles hipersónicos, por ejemplo, que ha desarrollado Rusia. Entonces, tenemos una carrera armamentista. Es difícil que las dos potencias, China y Estados Unidos, lleguen a desarrollar un conflicto abierto. Pero, ojo, nosotros somos la periferia. claro. Estamos en dificultad porque son posibles conflictos war by proxy, como hubo durante la Guerra Fría. Las dos potencias, ¿dónde se medían? Vietnam, Afganistán, África. Bueno, Corea tiene sus matices, un poco más complejo, porque ahí ayudó también China a Corea del Norte, era también un tema local un poco más complejo. Pero por decirte, África, plagada de guerras civiles, con el respaldo de la Unión Soviética por un lado y las fuerzas occidentales. Entonces, nosotros que somos periferia, tenemos que temer esta confrontación. No necesariamente va a haber y se va a desarrollar una guerra de esta manera, war by proxy, pero la guerra comercial nos va a afectar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos puede llegar a ¿qué? Rendición de cuenta. Ok, Perú, Chile, Argentina, Brasil, tienen TLC con China, relaciones privilegiadas. Se trata del primer socio comercial. Se acabó. Yo tengo que ser el primer socio comercial. Entonces, ¿qué se puede desatar en América Latina? Se puede desatar una guerra comercial, una guerra de influencias que va a perjudicar las economías latinoamericanas. ¿Y por qué? Porque China es el socio principal de de la mayoría de las economías ¿Qué pasa si China nos latinoamericanas. deja de comprar el cobre? Bravo. Por ejemplo, tiene el derecho de explotación del Monte Toromocho. Hay un yacimiento de cobre brutal. El mismo problema lo va a tener Chile, que exporta cobre, ¿verdad? Entonces, mira qué debilidad también se ha generado con el tiempo. ¿Por qué?
Si mi socio principal es China y Perú no solo exporta minerales, también que harina de pescado, por ejemplo. Si China, como retaliation por las presiones norteamericanas, comienza a decir, ok, vamos a denunciar el TLC, se van a poner aranceles. Muchos países latinoamericanos van a perder su socio económico principal. ¿Con qué consecuencia? Desastrosas. ¿En qué? En el PBI, en las exportaciones. Porque mientras China ha diferenciado las fuentes de abastecimiento de petróleo, minerales, soja, porque ahora otro problema también es la comida, ha diferenciado y diversificado, países latinoamericanos esencialmente envían materias primas como exportadores primarios a China. No hay una diversificación. Entonces, nosotros vamos a ser posiblemente el campo de batalla comercial de las dos potencias. Eso es muy preocupante porque habrán presiones por parte de Estados Unidos, habrán presiones por parte de China. Se necesitaría entonces de gobernantes con la talla adecuada para sacar provecho de esta rivalidad. Necesitaríamos, en síntesis, en el caso del Perú, por ejemplo, de una nueva doctrina Bedoya, porque el canciller Bedoya, elaborando una doctrina, ya en los años 80, hizo esto, ¿no?, con relación a la política exterior peruana, que afirmó que era necesario superar dos hipotecas, ¿no?, y solucionarlas, las hipotecas de los límites fronterizos con Ecuador y Chile. Eso ya se ha hecho. Después, en el ámbito de su doctrina, decía que yo tengo que llevarme bien con el primo del norte, porque si no me llevo bien con él, no tengo márgenes de política exterior. Voy a tener presiones fuertes. Tengo que integrar a Amazonía, posiblemente, con los países limítrofes, entonces una política fuerte de integración, y tengo que ver la postura que puedo tener con los países que se parecen a mí y otros que tienen posturas opuestas. En aquella época, Bedoya claramente estaba considerando los países socialistas. Es decir, voy a ver países que pueden ser alineados a mis intereses, a los de Estados Unidos, y ver a los otros no alineados en este sentido. Ojo. He utilizado estos términos de manera impropia porque, como saben, desde el punto de vista histórico, cuando se habla de países no alineados, la referencia es a países que no escogieron la alianza ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética. Por ejemplo, Yugoslavia, India, ojo, el mismo Perú durante el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, que escogió la dicha tercera vía. Se inspiró muchísimo a Yugoslavia, en muchos casos, en muchas cosas. ¿Okay? Entonces, eso es un dato importante. Lo que yo temo, entonces, es que las consecuencias, sobre todo comerciales, del enfrentamiento frío entre Estados Unidos y China puedan darse claramente en América Latina. Y ahora, hay otro actor dentro de esta historia, que es Francia. Eh, Francia ha mencionado que ha sentido que esto es una puñalada en su espalda, porque ellos ya tenían un trato con Australia para poder tener submarinos nucleares por 36.000 millones de dólares, Así es. eran 12 submarinos, y eso lo ha visto como una traición por parte de Australia, y bueno, ahí está Reino Unido y Estados Unidos, que también eran parte quizás del bloque comercial, el bloque occidental. Quizás la respuesta sea obvia, pero ¿usted cree que Francia, a través de esto y al verse excluido, busca acercarse a China y China podría ver a un aliado de este lado del mundo, un aliado muy poderoso como lo es Francia? Bueno, honestamente, Francia también creo que mire con mucho cuidado China. Una alianza de este tipo no creo que sea posible. Se trata más de quejas entre aliados, Ujú. diciendo cómo. Yo ya había pactado la entrega de este tipo de tecnología y de sistema de armas
y ahora Estados Unidos se va pasando por alto con el Reino Unido lo que yo ya había pactado, pues yo lo veo más como una queja interna. ¿Mm? Ujú, Que tenga que ver. Y ojo, porque si vamos a ver una alianza, Estados Unidos ya creó bloques de alianzas durante la Guerra Fría. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, considerando Australia, Nueva Zelanda, ya había ANZUS. ¿Mm? Y ahora tenemos este tipo de cooperación. Francia ha eventualmente, desde el punto de vista, yo creo, de la cercanía política y de intereses económicos, ha subestimado también lo que ocurrió con el Brexit, pues. Porque el Brexit ha acercado más el Reino Unido a Estados Unidos. Entonces, eso también es una consecuencia. Y ojo, porque el Reino Unido está en apuros, no se la está pasando nada bien con la salida del bloque comunitario. ujú. En el caso de Francia, que es parte del motor de la Unión Europea junto con Alemania, el discurso va a ser distinto. Yo lo veo más como una queja interna entre aliados y ahora se está generando un nuevo equilibrio entre ellos, sobre todo considerando la OTAN. Porque claramente ahora el Reino Unido por fin salió de la Unión Europea, como sabemos. Nunca el Reino Unido participó 100% a todas las iniciativas de integración regional. Nunca. Siempre tenían que decir algo. No aceptaron, por ejemplo, ya cuando se trató de uniformar el visado, la libre circulación de las personas, el tratado de Schengen. Después, cuando hubo la firma del Tratado de Maastricht y se tomó la decisión de crear una moneda única, no aceptaron el euro. Y ojo, porque este tipo de conducta un poco errática, estamos en Europa, pero no, Claro, remonta también a los años 70. Ni ingresaron en la Comunidad Económica Europea, que 2 años después querían salir. Hubo un referéndum, pero votaron en contra de la salida. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué quiero decir con esto? Que claramente hay también una gran rivalidad entre el Reino Unido y Francia, también histórica, si vamos a considerar los conflictos, también la guerra de los 100 años, hay fricciones, ¿no? Y estas también se pueden entender considerando la salida del Reino Unido de la Unión Europea y ahora la cercanía que el Reino Unido debe tener con Estados Unidos. Por temas también históricos, claramente. Estados Unidos se ha formado de las 13 excolonias del Reino Unido. Tenía un interés el Reino Unido en mantener la presencia financiera china. Solo China estaba más interesada en Europa continental para culminar la iniciativa de la nueva ruta de la seda y llegar hasta España y Portugal, pues. Entonces, el Reino Unido era esencialmente un peatón en el tablero que había pensado China para penetrar también en la Unión Europea. Ojo. Entonces hay que evaluar, y eso se verá en los próximos años, también cómo la presencia china en el Reino Unido se relacione a lo que era la estrategia anterior. ¿De qué? Del Brexit. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora yo veo honestamente más chispas y quejas entre aliados. ¿Por claro. qué? No se avisó Francia. No se avisó Francia. Se pasó por alto lo que Francia había negociado. Pero eso es típico también de que de Estados Unidos, que ahora está en apuros, necesita de una estrategia más compleja, tiene un aliado de hierro, desde siempre Reino Unido ha sido su aliado. Vamos a ver, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, por una relación histórica que no se puede de ninguna manera disminuir, entonces claramente se favoreció a Reino Unido. Claramente. Claro. Pero yo, como he dicho, lo veo más como una queja. Y eso puede generar mayores fricciones en la OTAN. Cuidado, ¿eh? Puede generar fricciones. Sobre todo cuando, si vamos a recordar las declaraciones del presidente Macron, cuando el mandatario era Donald Trump, que antes había cuestionado la OTAN, después había dicho, no, hay que incrementar la spesa militar, hay que subir más del 2% del PBI de cada país europeo.
¿Qué dijo Macron? La OTAN prácticamente está en la UCI. Eso también hay que considerar. Ok, ojo, hay fricciones adentro de este bloque. Y eso ahora tiene también una dimensión económica, pues, con el tema de esta compraventa. Claro, claro. Y ya para culminar, volvamos aquí a Latinoamérica y respecto a lo que podría pasar en esa guerra comercial entre China y Estados Unidos, si es que en algún momento eso comienza a escalar, eh, y estamos dentro de un periodo aquí en Latinoamérica en que los gobiernos se van de izquierda a derecha, pero Sí, muy abrumadoras, o están muy a la izquierda o están muy a la derecha. Tenemos a Bolsonaro en Brasil, aquí tenemos a Pedro Castillo, Venezuela con Maduro. Maduro. Eh, ¿No buscaría China asentar por el lado ideológico algunas bases comerciales aquí, no sé, teniendo a Venezuela, teniendo aquí en Perú durante 5 años que dure el gobierno, o los próximos presidentes, Fernández en Argentina, no buscaría por ahí asentar algunas bases comerciales antes de que Estados Unidos le diga, tú Perú ya no le vendas a China? Te puedo decir que eso ya fue, ya se ha hecho. ¿En qué sentido? Remontan ya en la segunda década de este siglo, entonces tienes que considerar los años 2012-2013, en el caso del Perú 2013, la firma de asociaciones estratégicas comprensivas, es decir, un nivel de cooperación omnidireccional, educación, infraestructura, salud, todos los sectores, también la formación de periodistas, todo, todo. Tenemos un problema. China ha preparado su estrategia desde hace años, décadas, y ahora está cumpliendo todas sus tareas. Está logrando todo. Todos los propósitos se están cumpliendo. La estrategia viene desde lejos. Ya tenemos muchos países con asociaciones estratégicas comprensivas. El problema de China es, China quiere eventualmente presentarse como modelo a seguir ejerciendo poder blando, el soft power, la capacidad de fascinación Ujú. que pueda generar en ciudadanos de otros países para ser vista como modelo. Esa es la idea. Estados Unidos lo ha hecho a través de Hollywood, el cine, la música, las universidades. Ok. Lo ha hecho después de la Segunda Guerra Mundial de manera muy efectiva y ha funcionado también con relación a los ciudadanos del bloque socialista, sobre todo europeo. Ujú. En el caso también de la Unión Soviética. Ojo, lo ha hecho muy bien. China puede ejercer este poder blando, tiene un obstáculo brutal, el idioma. Es un obstáculo brutal que tiene China. Un dato relevante que quiero compartir y que siempre me hace reflexionar bastante es el número de institutos Confucio presente en el continente americano. Es el número más alto en el mundo, más de 500. 500. En Asia serán más de 250 y pico. En Europa, idem. No llegamos a la densidad tan Que aquí. alta de institutos Confucio que aquí. Y un instituto Confucio muy importante se encuentra en Chile. Estos institutos, ¿a qué sirven? Sirven claramente, indirectamente, a proyectar un poder blando incipiente. ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad de los institutos Confucio? Es cultural, es decir, aprender el idioma chino mandarín y también conocer un poco la cultura china. ¿A través de qué? De todo. Artes, audiovisuales, conferencias, todas las actividades de formación que puedan haber y también culturales. Sin embargo, China tiene una capacidad de proyección del soft power que está restada por el idioma. Pero Corea lo logró, ¿no? Entonces,
los doramas y el K-pop, Bravo. Con el a, K-pop, bravo. claro, Pero es distinto. ujú, Lo logró, pero lo logró sobre todo con música, por ejemplo, o con qué, telenovelas también. claro, los doramas. China está haciendo un intento parecido. ¿Mm? Con CCTV, su televisión nacional, se encuentra también todo el canal en español. Ya se puede encontrar en la televisión vía cable, pues, por ejemplo. Tiene un canal YouTube. Las telenovelas ya son dobladas al castellano, pues. Pero, ojo, porque la capacidad de penetración de este tipo, como tú decías, a nivel cultural, ideológico, es mucho más difícil de lograr, porque culturas completamente distintas. Ahora, el socialismo chino no es el socialismo puro de Mao, ha sido contaminado por Confucio. Es bastante diferente ahora el socialismo con peculiaridades chinas del original. Hubo el dicho revisionismo que Mao intentó prácticamente parar con la revolución cultural, pero prácticamente perdió. Pues. Entonces, ojo, ¿hay un intento de proyección? Claro que sí. Si tú te refieres, Leo, a la presencia de bases comerciales, una profundización de las relaciones a nivel omnidireccional, ya se logró, ya se logró. Y mira ahora también la inversión china en infraestructuras en América Latina. ¿Quién está financiando en Perú la construcción de 2 hidrovías en Amazonas? China. ¿Quién elaboró un plan por ahora estancado de construir un canal alternativo a Panamá en Nicaragua? China. ¿Quién está interesado a elaborar una ruta, un ferrocarril bioceánico desde Brasil hasta Perú para conectar las dos cuencas, Pacífico-Atlántico? China. La presencia ya es fuerte. ¿Cuál es el país interesado a construir megapuertos en Perú y que se está metiendo en la construcción de infraestructuras en puertos? China. Está presente con fuerza China. Ojo, no solo en Perú. Entonces, por eso, en base a mis análisis, yo digo, ojo que ya fue el tema. Estados Unidos se dio cuenta demasiado tarde de la penetración china en su patio trasero, una expresión que yo no soporto, pero lamentablemente así desde hace décadas Estados Unidos considera América Latina el patio trasero. Backdoor, para entendernos, ¿no? Claro. Sí reconocer una dignidad también de que de partner, algo que supo aprovechar China, porque se presenta con una cooperación que teóricamente se te ofrece como sur-sur, pero no lo es. Responde a patrones distintos. Pero el discurso es crecer juntos. Cuando el presidente Xi Jinping habló de América Latina y China, dijo que existía prácticamente una comunidad de destino común. Pero Leo, vamos razonando, ¿qué tiene en común China con América Latina desde el punto de vista cultural? Nada. ¿Cómo vamos a hacer aquí en América Latina una comunidad de destino común? La referencia es a qué? Crecimiento y desarrollo. Vamos a crecer juntos, vamos a Países compartir. emprendedores, países que van Bravo. creciendo juntos. Así es. Y China se propone como un partner al mismo nivel. No es un partner al mismo nivel. Es una potencia, como Estados Unidos. Pero el discurso que propone es sur-sur. Y también un discurso del tipo win-win. Tú ganas, yo gano. Ok, pero hay que ver lo que gana China. China gana mucho más de lo que da, claramente, porque está acaparando materias primas que sirven para desarrollarse, no solo crecer, sino desarrollar. Y está cambiando también la matriz económica interna, orientándola mucho más hacia los servicios. Y cuando no servirán más, como ahora, las materias primas, el precio internacional baja. Ya no estamos en el superciclo de las materias primas estimulado por China.
Es decir, comenzando este siglo hasta el año 2014. Claro. China ha dopado el mercado de las materias primas. ¿En qué sentido? Ha determinado un incremento de los precios, porque los chinos consideran estas materias primas desde un punto de vista estratégico. A ellos no importa cuánto van a pagar para conseguirlas. Entonces inflan el mercado de las materias primas. ¿Por qué? Sube el precio. A ellos no importa pagar 5, 10, 15. Si un recurso es estratégico, lo quieren y van por ello, van a pagar, no hay problema. Eso que ha determinado, lamentablemente, lo que Maristela Svampa define la reprimarización de las economías latinoamericanas, el grave error, la plata fácil. La plata fácil, que después no se ha invertido en desarrollo. Y En ahora se está diversificación. viendo con la pandemia, porque te has dado cuenta, miremos solo el Perú. Hemos tenido un crecimiento brutal durante el superciclo de las materias primas, pero no hemos tenido desarrollo porque se cometió el error de confundir crecimiento con desarrollo. El crecimiento tengo que invertirlo en desarrollo, infraestructura, servicios y capital humano. Mira el sector salud cómo está en este país. Antes de la pandemia, la cama UCI no eran ni 100. Un país con 32 millones de personas y que puede ser sujeto a catástrofes sísmicas. Así es. Entonces, mirada míope, hemos tenido crecimiento sin desarrollo. Los chinos, ¿qué hacen? Al revés. Crecen, desarrollan, comienzan a compartir la riqueza, como decía Deng en 1978. Quiero citar Deng para que se entienda cómo esta estrategia remonta a 1978. Ojo, y poco a poco ha sido refinada y mejorada. Deng decía, gato blanco, gato negro, no importa. Lo que importa es que case ratones. ¿Qué quiere decir? Economía socialista, economía capitalista, no me importa. Lo que importa es crecer y desarrollar. Deng cuestionó muchísimo a Mao, fue encarcelado. Hubo una guerra intestina en el Partido Comunista Chino porque Deng era revisionista. Él cuestionaba el gran salto en adelante de Mao, el intento de industrializar el país, que determinó una hambruna que causó la Claro, una muerte de hambruna. millones de chinos. Entonces, Deng cuestionó a Mao diciendo, no puede ser que sigamos con planes quinquenales, siguiendo el rumbo de una economía socialista. No funciona. El capitalismo produce riqueza, pero tiene una limitación, no comparte. Entonces, en esta lucha intestina, después de ser encarcelado, después de la muerte de Mao en 1978, una guerra intestina de 2 años, el Partido Comunista gana Deng. Él va a ser secretario y líder de China. ¿Y qué dice? Cambio de la matriz económica. Basta planes quinquenales, dirección del Estado así. ¿Por qué? La economía socialista llega hasta un tope. Después, los países subdesarrollados no pueden desarrollarse. Necesita otro tipo de economía, pero claramente era híbrida, porque el partido está metido en las empresas, pues. Claro. Entonces, cuidado, algunos hablan de capitalismo de Estado, pero China es un partido-Estado, es más complejo de lo que aparenta, mucho más complejo estudiar este tipo de país. Por eso digo, cuidado, porque tenemos que considerar estas características chinas. China, desde el 78, tenía una idea de cómo desarrollar, y Deng elaboró, disculpa, una estrategia que podríamos traducir en castellano con oculta tus capacidades. Desde 1978. Después hemos tenido otros líderes. Hemos tenido Jiang Zemin, Hu Jintao y ahora Xi Jinping. Ellos siguieron en la senda que trazó Deng. Jiang Zemin, ¿qué decía? Otro lema distinto. Te lo voy a decir en inglés y lo vamos a traducir. Going out to going global. Es decir, una vez que se han formado estas empresas en China, en el mercado, competencia interna brutal, las que sobreviven a exportar. Vale. Tenemos que ir en el mercado internacional. ¿Eso cuándo ocurrió?
años 90 del siglo pasado. Las empresas chinas no sabían competir en el mercado internacional y fueron golpeadas brutalmente, pero aprendieron. Después, tenemos la estrategia de otro presidente, Hu Jintao, que decía, ascenso pacífico en un mundo armonioso. Confucio más socialismo. Ojo, ascenso pacífico, que quiere decir que China quiere ser una potencia, pero sin guerras. En un mundo armonioso, ese es un concepto cuestionable, porque si vamos a la filosofía confuciana, la armonía es una ausencia de conflictividad que se logra si existe un orden jerárquico. Cuidado. Entonces, y después llegamos al líder actual de quinta generación, Xi Jinping. Xi Jinping habla del sueño chino. Ahí vamos a encontrar el intento de fascinar el poder blando de China, es decir, compartir con el mundo ¿qué? Crecimiento y desarrollo, compartir las características peculiares chinas y el bienestar. Ojo. Una pregunta te voy a hacer. ¿A qué se parece, según tú, la definición de sueño chino? Claro, como querer el sueño americano. Bravo, hay una referencia evidente. Eso es muy interesante, ¿no? Entonces China quiere proponer su sueño. Un sueño que supuestamente va a relacionarse con ¿qué? Con países en vía de desarrollo que necesitan desarrollar y que no lo han logrado hasta ahora por una serie de razones. Entonces China se presenta como tu socio para crecer juntos. Mira qué discurso, ¿no? Claramente puede fascinar y puede echar raíces, pero desde el punto de vista ideológico tenemos un problema serio. También el modelo económico, que es de explotación de la madre patria, y no solo, ojo. Entonces hay una serie de elementos que difícilmente pueda proyectar un gran poder blando. Ojo, hablo con el condicional, porque no sabemos claramente la estrategia de China cómo pueda evolucionar ulteriormente, porque en esto son muy inteligentes. Otro dato que quiero dejar ahí. Desde hace unos años, en Beijing se encuentra una escuela de formación de periodistas de habla española. Van a participar más de 500. ¿Cuál es la idea? Formar corresponsales de las agencias de prensa china, de la televisión, que puedan cubrir las informaciones, reporteros entonces, ¿dónde? En América Latina. Y se trata de latinoamericanos que van a estudiar ahí, ojo, no de chinos. En este caso también se va a ejercer una forma de poder blando. Claro, tienen la capacidad económica, ¿no? De pagarles lo que quieran. Claro, porque hay también intercambios estudiantiles, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿por qué el Perú no ha aprovechado muchísimo de intercambios estudiantiles? La barrera del idioma. Porque los chinos, como requisitos, ¿qué prevén? La necesidad de hablar o un mínimo de chino mandarín o un mínimo de inglés. Después ellos van tranquilamente a enseñar el idioma ahí. O por lo menos, claro, un nivel básico. Porque como Claro. sabemos, como idioma es muy difícil de aprender, se necesitan años. Depende también, ¿no? De también varias lenguas que hay, no hay solo el mandarín. Y no se trata solo de dialectos, no, propio lenguas, es bastante complejo. Pero, por decir, la barrera del idioma ha hecho mucho hasta ahora. Ha ralentizado la capacidad de proyectarse desde un punto de vista más que ideológico, yo te diría de poder blando propio, capacidad de fascinación. Pero ellos están entendiendo que pueden hablar castellano, pues. Por eso tenemos la televisión, por eso vamos a tener esta escuela de periodismo donde se puede tranquilamente estudiar, ¿no? Se van a invitar periodistas latinoamericanos
o se forman periodistas para que puedan cubrir, pero ciudadanos latinoamericanos, pues. Entonces hay una estrategia muy inteligente y que remonta, como he dicho, a otras generaciones. Entonces, se puede ver cómo se está cumpliendo lo que querían esencialmente los chinos con relación a que al siglo de la humillación, borrar el siglo de la humillación, lograr la posición en el sistema internacional que debe ser la posición de China, es decir, la de gran potencia, no necesariamente hegemón, pero gran potencia que se pueda sentar alrededor de la mesa donde se toman decisiones y se establece que el orden internacional, pues. Genial. Entonces, nada, Francesco, este es un tema que da mucho que hablar y creo que en las próximas semanas estaremos viendo qué responde China, más allá de un comunicado oficial, de repente buscando por ahí algunas alianzas para poder contrarrestar más islas artificiales quizás. Podría Entonces, ser. nada, esperamos tenerte nuevamente aquí en Noticias Relevante. Muchísimas gracias, Francesco, por la entrevista. Muchas gracias. Ha sido un gusto, como siempre. Gracias.